Bueno, hoy vamos a ver la mujer y la economía. Ahora voy a hacer compartir una presentación que tengo preparada para que podamos verlo juntos, ¿no? La mujer y la economía. A ver si se ve ahí. ¿Se ve bien ahí el PowerPoint? ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien? Está en anaranjado, ¿no? Sí, 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 está en naranja. Muy bien. Sí, está Ahí bien, está. Nati perfecto. me pone que está bien. Bien. La mujer y la economía, ¿no? Hoy vamos a ver de qué se trata todo, de qué se trata este tema que muchas veces nos cuesta entender. En la Biblia, de las 16 parábolas, de las 38 parábolas que el Señor Jesús dio a la gente, 16 hablan sobre la economía. Hay 500 versículos que hablan sobre el amor, hay 500 versículos que hablan sobre la fe, y hay más de 2.300 versículos que hablan sobre el dinero, sobre la economía, sobre cómo administrar lo que Dios nos dio. No hay un tema tan urticante como es nuestra economía. No hay un tema que estrese más que no sean las finanzas. No hay un tema que nos ponga de un buen humor o mal humor que no sea nuestras finanzas diarias, nuestras finanzas domésticas. Y muchas veces, ¿no? No tenemos en claro de qué se trata, cómo debemos administrar nuestras finanzas. Entonces vamos a partir de la base, de la definición. Yo tengo ingresos y mis ingresos tienen que ser igual, no dice que no sean iguales, tienen que ser igual a lo que consumo más lo que ahorro. Dicho de otra manera, mis ingresos tienen que ser igual a los gastos que tengo más lo que invierto o más lo que ahorro. Esa es una ecuación que no debe fallar. Ahora, cuando esta ecuación, que los ingresos es igual al consumo más el ahorro, o los ingresos tiene que ser igual a lo que gasto más lo que invierto, cuando esta ecuación no cierra, esta balanza se desequilibra. Entonces, nuestros gastos superan a nuestros ingresos. Y cuando nuestros gastos superan a nuestros ingresos, comenzamos a decir ciertas frases, ¿no? Comenzamos a decir ciertas frases que muchas veces las escuchamos. Empezamos a decir, no puedo pagar mis cuentas, no llego a fin de mes, no sé cómo mantenerme a flote. Cuando mis gastos superan a mis ingresos, comienzan a ver en nuestra cabeza estas frases. No llego, no tengo plata, no llego a fin de mes, no sé cómo mantenerme a flote. Pero después está otro caso en los cuales nuestros ingresos superan a nuestros gastos. Entonces tenemos en la primera parte tenemos las personas que gastan más de la cuenta. Y en el otro caso tenemos las personas que acumulan más de la cuenta. Entonces tienen esas frases que dice, no, hay que ahorrar en exceso. Ahora no, más adelante. No sé, déjamelo pensar. Entonces la balanza está desequilibrada de aquellos que gastan más de la cuenta y aquellos que ahorran y que acumulan más de la cuenta. Ahora, qué maravilloso que es nuestro Señor, que puso más de 2.300 versículos con respecto a cómo administrar nuestras finanzas. Y solo Dios puede hacer que esta balanza sea equilibrada, que los ingresos que yo tengo sean iguales a mis gastos más mis ahorros, o mi gasto más la inversión. Entonces me viene a la mente los siguientes versículos. Mejor es dar que recibir. Hechos 20:35. Si algo te debo, ponelo a mi cuenta. Filipenses 1:18. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Cuando Dios gobierna nuestras finanzas, Él lo equilibra. Entonces el concepto de acumular
de acumular, o el concepto de derrochar, se pierde, porque está todo equilibrado. Y Dios pone el concepto de dar. Y hoy vamos a ver qué es este concepto de dar, ¿no? Y por qué muchas veces nuestras economías quedan desequilibradas, por qué nuestras economías a veces tambalean. Y para esto vamos a tener 3 principios que vamos a ver en esta mañana. Y quizás te sientas identificado con uno o no, o quizás lo puedas usar para compartirlo con alguna hermana o algún familiar que está en problemas. Pero cuando las balanzas no se equilibran, todo funciona mal, todo nos estresa, todo nos hace perder los estribos, todo nos hace perder la cabeza. Ahora vamos a ver el primer principio. El primer principio que dice la palabra es: todo le pertenece a Dios. Este es un primer principio y muchas veces no lo tenemos claro. Me gusta el Salmo 24, lo tengo acá, un segundito. Me gusta el Salmo 24, 1 y 2, ¿no? ¿Qué dice? Lo voy a leer. Perdón, justo estaba, lo voy a leer. Salmo 24, 1 y 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, muchas veces tenemos problemas en entender que todo le pertenece a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchamos frases como, voy a leer otro versículo más, Ageo 2.8. Y Ageo 2.8 dice: se me fue. No lo encuentro ahora. Ahí estamos. Ageo 2.8 dice lo siguiente. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y muchas veces no tenemos claro que todo le pertenece a Dios, que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y no lo tenemos en claro. Entonces comenzamos a desequilibrar nuestras finanzas. Y este principio es importante entenderlo. Todo le pertenece a Dios, los cielos, la tierra, lo que es nuestro, nuestra plata, nuestro dinero, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra familia, todo le pertenece a Dios. Y cuando empezamos a comprender este principio, que todo le pertenece a Dios, Dios comienza a equilibrar nuestras finanzas. Entonces, hoy vamos a centrar en este concepto que tiene Dios del dar, ¿no? La sociedad nos lleva a acumular, a despilfarrar, nos lleva a eso. En cambio, Dios nos lleva a dar, porque Él nos dio todo. Nos dio lo más preciado que tenía, que es al Señor Jesús. Nos dio lo más preciado que tenía, que es nuestra salvación. Nos dio lo más preciado que tenía, que es nuestra reconciliación con Él. Y todo le pertenece a Dios. Ahora, vamos a ver el principio del dar, ¿no? Y muchas veces derrochamos lo que Dios nos dio. Muchas veces despilfarramos lo que Dios nos da. Y empiezan a surgir estas frases, ¿no? Que son muy comunes. Esto me costó a mí. Nadie me regaló nada. Nadie me dio nada. Todo me lo tuve que ganar yo con el sudor de mi frente. Y cuando decimos esas frases en nuestro inconsciente, no reconocemos que todo lo pertenece a Él. No reconocemos que si tengo un plato de comida en mi mesa, es gracias a Él. Si tengo un ingreso, es gracias a Él. Si tengo el bienestar en mi familia, es gracias a Él. Si puedo abrir mis ojos en la mañana, es gracias a Él. Porque todo le pertenece a Él. Entonces, el Señor va a comenzar a trabajar en nosotras cuando empecemos a entender que todo es de Él. Entonces, nuestro derrochar, cuando esta balanza no cierra, cuando mis gastos son mayores a mis ingresos, se convierte en disfrutar. Disfrutamos con lo que Dios nos da. Otro punto es de dar, vamos a armar este acróstico. Tendemos a atesorar más de la cuenta.
Y cuando atesoramos, no miramos a nuestros costados y no ayudamos. Y muchas veces miramos para otro lado. Alguien nos va a ayudar. Entonces tenemos este concepto equivocado, como todo me pertenece a mí y nada le pertenece a Dios, yo puedo derrochar, yo puedo atesorar, porque todo es mío. Y Dios dice muy claro en sus escrituras que todo le pertenece a Él. Todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo le pertenece a Él. El oro, la plata, nuestra vida, todo le pertenece a Él. Y cuando empezamos a entender este concepto, nuestro atesorar se convierte en ayudar. Conozco hermanas y hermanos que ayudan de una manera maravillosa y son desprendidos. Y no estoy diciendo acá que tengamos que tentar a Dios, ¿no? Sino que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, este concepto de dar a la manera de Dios empieza a cambiar la forma de cómo yo doy y cómo yo manejo mis finanzas. Derrochar, Dios lo cambia por disfrutar. Atesorar, Dios lo cambia por ayudar. Y la R de dar, renunciar, por redistribuir. Y cuando tenemos bien en claro este concepto, que todo le pertenece a Dios, esa balanza comienza a empezar a equilibrarse. Comienza a equilibrar. ¿No? Me gusta David, ¿no? Cuando el que dice en Primera Crónicas 29:14, ¿no? Este versículo que él dice me viene a la mente. Primera Crónicas 29:14. Dice una parte, ¿no? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David quería hacerle el templo para Dios. David quería y entendía que todo le pertenecía a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de estos versículos. Toda buena dádiva, Santiago 1:17, toda buena dádiva viene de Dios. Y entonces le decimos, ¿sabes qué? Todo es tuyo, pero menos mi dinero. Mi dinero lo administro como yo quiera, mi economía lo administro como a mí bien me parezca. Entonces, comenzamos a tener balanzas desequilibradas. Y tener estas balanzas desequilibradas tensiona a nuestra familia, tensiona a nuestro entorno, tensiona a nuestro matrimonio. Primer concepto, todo le pertenece a Dios. Si entendemos este concepto, podemos entender los otros. Si no entendemos este concepto, entonces pongámonos a los pies del Señor. Señor, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta desprenderme? ¿Por qué mi ídolo es mi economía? Mi ídolo es el dinero, mi ídolo es atesorar, mi ídolo es derrochar, mi ídolo es no renunciar a mis propios placeres, a mis propios deseos por amor al otro. Segundo principio, todo lo provee de Dios. Este es un principio que más me costó, entender, ¿no? Con el tiempo. Y tiene que ver, y separemos nuestras vidas por temporadas. Hay temporadas o etapas para ser adolescentes, etapas para ser jóvenes, etapas para ser mayores, etapas para estar solteros, etapas para estar casados, etapas con hijos, etapas sin hijos, etapas con nietos, siendo abuelos. Hay etapas, dividámonos por etapas, ¿no? Y me encanta Eclesiastés, ¿no? Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, todo tiene un tiempo. Y muchas veces vivimos a destiempos. Cuando hay que ahorrar, gastamos. Cuando hay que gastar, ahorramos. Cuando hay que decir no hay Netflix, tenemos Netflix. Cuando hay que decir no hay aire acondicionado, tenemos el aire acondicionado. Entonces muchas veces estas balanzas se desequilibran porque no vivimos en el tiempo que Dios nos puso. En el tiempo que Dios nos puso. Cuando recuerdo mis hermanos, ellos estaban teniendo sus hijos y charlábamos, ¿no? Y me decían, no, mis sobrinos eran bebés y me decían lo que gastaban en los pañales. Y dicen, es terrible. Y yo, ¿pero cuánto usás? Le pregunto yo en mi inconsciente. ¿Usará 2 pañales por día? No, 5. Y si está descompuesto, puedes usar 6, 7. Hay tiempo para todo.
Y cuando son adolescentes, los pies de los adolescentes, la ropa no le entra, parece que crecen de manera exponencial, ¿no? Entonces no hay forma de detener. Y muchas veces nos cuesta vivir con lo que Dios provee. Dios daba el maná día a día. Entonces, el pueblo de Israel debía adecuarse a lo que Dios le daba. Ahora nosotros le decimos, Señor, todo te entrego a ti, todo te doy a ti, menos mi dinero. Ahora, cuando nosotros entramos en atajos, que ahora vamos a ver estos atajos que nos desequilibran, lo que le estamos diciendo a Dios es, ¿sabes qué? Con lo que vos me estás dando en esta temporada no me alcanza. Con lo que vos me das ahora no me alcanza. Yo necesito más. Yo con esto que vos me das no me sirve. Yo necesito más. Entonces, como yo necesito más, no puedo aplicar este versículo de Filipenses 4, del 11 al 12. Dice, Filipenses 4, del 11 al 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y muchas veces le decimos, sí, yo aplico este versículo, pero tengo en mi cartera 8 tarjetas de crédito detonadas. Tengo deudas que me inundan, porque no aprendo a vivir en la temporada que Dios me da. Y cuando uno no aprende a vivir en la temporada que Dios nos da, nos comenzamos a tensar. Comenzamos a tensar. Y acá aparece esta palabra mágica que parece que va a solucionar nuestros problemas, que son las deudas. Cuando nosotros, y no estoy diciendo que las deudas no tengamos que tomarlas, después voy a hablar de esa parte. Cuando nosotros tomamos deudas y sabemos que no debemos tomarlas porque esta temporada tenemos que ahorrar, porque hay que comprar la casa, porque hay que pagar el colegio de los chicos, porque no podemos tener Netflix, porque no podemos tener aire acondicionado en todas las piezas, porque no tenemos que aprender a vivir en esa temporada. Y muchas veces vamos a destiempo. En las temporadas que debemos ajustarnos, nos desajustamos. Y cuando nos desajustamos, comienzan las deudas. Y las deudas es una respuesta a Dios en decirle, con lo que vos me das no me alcanza, necesito más. Y vos no me lo podés dar, entonces me voy a endeudar. Les voy a mostrar un video que caracteriza un poco la letra chica de las deudas. A ver si lo podemos ver. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís a comer mucho afuera. ¿Sabés qué me gustaría? Que cuando viajo al extranjero me vengas a buscar al aeropuerto. Y por último, cuando nazca la nena, ¿qué pasa si le ponemos Nélida como mamá? Eso solo. Mantengamos la familia unida. Me encanta esto. Porque muchas veces no leemos la letra chica. Y comienzan las presiones. Entonces las deudas, es la respuesta a lo que Dios no nos puede proveer, entonces tomamos deudas. Entonces estos 2 versículos que mencionamos recién no se aplican en nuestra vida, o se aplican en todo menos en nuestra economía. Y comenzamos a tener aflicción. Nada nos arruga más que las aflicciones, hermanas. No hay crema antiarrugas que nos pueda sacar la aflicción. Nada nos tensa más que la aflicción cuando estamos endeudados. Nos acostamos con nuestro cónyuge y en vez de hablar de lo que nos pasó en el día, pagaste la tarjeta de crédito, pagaste el colegio, no llego a fin de mes, fíjate si mañana no nos cortan la luz porque estamos endeudados. Son todos temas de conversación. Entonces nuestros hijos, nuestro entorno, nuestros testigos en silencio empiezan a ver que el dinero es un problema. Y muchas veces es un problema porque no tengo el primer principio, que todo le pertenece a Dios y que todo tiene que ser administrado por Él.
Entonces nuestros hijos, nuestro entorno comienzan a ver que no hay plata, no llegamos a fin de mes, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, no sabemos para qué, pero hay que ahorrar, no hay que ayudar, hay que estar quieto. Entonces la aflicción comienza a tensarnos, comienza a meterse de a poco en nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque nuestras finanzas están desordenadas, porque esta balanza no cierra, no equilibra. Y en esto es importante entenderlo. Todo lo provee Dios. Y muchas veces, me encanta este versículo de Eclesiastés, y lo vuelvo a repetir, muchas veces vivimos a destiempo. Y cuando vienen nuestros hijos a mostrarnos cómo les fue en el día, tenemos estas frases, ¿me podés dejar quieta que estoy hablando con el banco porque no llego a pagar las deudas? ¿Podés irte porque estamos hablando de dinero, no te das cuenta? Y comenzamos a generar un malestar en nuestro entorno. Y nuestros hijos ven que el dinero es un problema. Y el dinero no es un problema. El problema somos nosotros que no tenemos bien en claro estos conceptos. Entonces, no solamente que nos endeudamos y nos hacemos esclavos de quienes nos endeudamos, sino que también nos afligimos. Y no solamente que nos aflige estar endeudados, sino que empiezan los reclamos. Sentimos que en cualquier momento va a sonar el teléfono y nos van a pedir que le paguemos la cuota. Un familiar nos va a ver que nos fuimos a comprar al supermercado y vamos a sentir que nos está mirando raro porque le debemos. Y me encanta este video. Mejor pedir un supermercado. Servicio HD Premium. Champán francés, queso brie, mostaza de Dijon, zapatillas con polvo de ladrillo. Fresco. Bulldog francés. Están de moda. No bajan de 15 lucas. Calco, yo estuve en Punta del Este. Cepillo de dientes eléctrico. Y con mi billulla. Albito 3 latas. ¿Rodolfo? Sí. ¿Está la comida? Ah, buenísimo. Pará. La semana que viene te empiezo a devolver algo. ¿De qué hablas? De la plata que me prestaste. La plata. ¿Sabés que me había olvidado? Tranquilo, pibe. Para algo somos familia. Mi familia. Bien. Y empezamos a sentir que nos persiguen. Empezamos a sentir todos estos reclamos. ¿Por qué? Porque quienes nos metimos en esto fuimos nosotros. Cuando yo le digo al Señor, vivo con lo que me das, y me endeudo, comienzo a tener las consecuencias de mis deudas. Me aflige, entonces esa aflicción se traslada a mis hijos, se traslada a mi marido. Cuando mi marido quiere tener un momento de intimidad, dice, no te das cuenta que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el teléfono, vos pensando en esas cosas. Entonces todo se cae, se empieza a desbalancear. Y después comienzan los reclamos, ¿no? Yo te dije que no nos endeudemos, que sí, que no. Y comienzan todos estos reclamos que tensionan nuestra vida. Y nuestros hijos entienden que el dinero es un problema. Y el dinero no es el problema somos nosotros, que dejamos estos principios, que todo le pertenece a Dios, que todo lo provee Dios. Y me encanta este tercer principio. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La balanza puede cerrar equilibradamente cuando pongo toda mi mirada en Cristo, cuando pongo todo en Él. Mis malas decisiones, mis malos hábitos de atesorar, de acumular, de no querer dar, de no querer ayudar, de no querer retribuir, de endeudarme, de amargarme, de escuchar los reclamos. Todo eso lo puede cambiar el Señor. Todo eso se puede cambiar. Y nuestro dar a la manera de Dios comienza a ser distinto. Porque empezamos a entender que tengo una dependencia con Padre. Comenzamos a entender que estoy animada porque este es el tiempo que Dios provee. Y empiezo a entender que tengo respuestas a mis oraciones en cómo administrar mis finanzas. Todo lo podemos en Cristo. Quizás en algún principio estés más de acuerdo o en el otro, pero este es el momento para equilibrar tus finanzas.
todo le equilibra al Señor. Todo es de Dios, todo le pertenece, todo le provee de Dios. El tiempo es el tiempo que Dios nos pone y lo que Dios nos da en ese tiempo. Y todo lo puedo en Él. Todo. Yo no puedo equilibrar estas finanzas si no lo hace Él. El Señor las bendiga. Voy a tener una oración. Querido Señor, querido Dios, te damos gracias porque todo tú lo has puesto en nuestras manos como administradores, como mayordomos, Señor. Que podamos entender que todo te pertenece, que nada es nuestro, que todos nuestros ingresos, que todo lo que tú pones en nuestras manos es tuyo. Que tú nos enseñes, Señor, a ser mujeres que podamos levantar en alto nuestra economía, no por nosotras mismas, sino porque tú estás. Porque tú, Señor, provees. Enséñame a vivir en la temporada que tú deseas que esté. Enséñame a vivir en el tiempo en el que tú deseas que esté. Señor, que este versículo, que sé vivir en abundancia y en escasez, sea aplicable a mi vida en todo. No solamente, Señor, en lo que me das, sino en lo que puedo dar, en lo que puedo vivir. Que todo, Señor, lo pueda hacer en tu temor. Te doy gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.